está por empezar. Buenas noches. ¿Cómo están? Espero que estén dispuestos a recibir este alimento espiritual. El principal método de Satanás para oponerse a Dios es la imitación. Satanás es un buen imitador. Predica una mentira acerca del Evangelio. Establece, imita una iglesia, planta supuestamente personas temerosas de Dios, pero son imitaciones. Satanás quiere confundir, imitar. En esta segunda parábola de nuestro Señor Jesucristo, que Él usó, otra vez hace la figura de un sembrador, pero con un giro distinto. Luego de que un sembrador sembró una buena semilla de trigo en su campo, sacó su buen tiempo para poderla sembrar, y cuando llegó la noche vino el enemigo y él astutamente sembró cizaña en el campo de este buen hombre, en el campo en el que él había sembrado trigo. Como resultado de lo que había pasado, el trigo y la cizaña crecieron juntos y permanecieron así hasta la siega. ¿Por qué arrancar la cizaña? Si uno arrancaría la cizaña, causaría daño al trigo. Y eso es lo que en esta parábola tenga cuidado. Todo ese a su debido tiempo. La cizaña es igual a un falso creyente. La cizaña aquí es una imitación del trigo. Por eso el estudio de hoy es titulado Cizaña, igual falsos creyentes. Si a usted le dice, usted es una cizaña, usted no es genuino. Cerremos nuestros ojos y hoy la porción es sobre el trigo y la cizaña. Y vamos a estudiar Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Y después del 36 al 43, que es la interpretación de esa parábola. Pero antes oremos. Padre celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá estudiando. Y ayúdanos, Señor, a sacar lo mejor, lo provechoso de esta palabra que tú nos enseñas. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra parábola les refirió diciendo, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho eso. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Todo esto habló Jesús por parábolas. No, 36. Del 36, Entonces, despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo,
que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias, Giovanni. La parábola describe la hazaña de un enemigo quien intentó destruir el trabajo de un buen hombre que había sembrado una buena semilla. El enemigo siempre va a querer destruir. El propósito del enemigo en sembrar cizaña junto o al pie del trigo era destruir el trigo. Pero el agrícola o el sembrador sabiamente dejó que la cizaña y el trigo crecieran. Muy sabio. En vez de arrancarlo, dejó que creciera. Y en el tiempo de la cosecha, en la siega, sacaría lo que era malo y bueno. El agricultor sabio reconoce que la última respuesta o la respuesta a esta dificultad era en el tiempo de la cosecha, la siega. Pero aquí en los versículos 36 al 43, la explicación. Le pidieron otra vez sus discípulos, venga, no entendemos. Muéstrenos o enséñenos o explíquenos esta palabra. Es importante cuando usted y yo no entendamos algo, no nos dé pena, no entendimos, explíqueme. Eso también nos enseña este pasaje. Jesús dijo que el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. Este hecho es importante porque es un punto muy importante de partida, porque si no sabemos quién es el principal protagonista de esta parábola, no la vamos a entender. El campo representa el mundo, el que se dispersa en todo llevando el Evangelio. La semilla o la buena semilla representa el verdadero pueblo de Dios, o el verdadero creyente, el Hijo de Dios. La buena semilla en esta porción corresponde a la semilla que fue plantada en buena tierra, la parábola anterior. Entonces, aquí ya uno dice, mire, ya entendí la primera, la buena semilla, es la que cayó en buen terreno, en buena tierra. La cizaña representa a los falsos creyentes en el mundo, son los hijos del malo, versículo 19. El enemigo, el diablo, lo sembró entre el trigo. Esta condición del reino nunca se había expresado o nunca se había enseñado ni en el Antiguo Testamento, sino hasta ahorita en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento. Que ahora que en el reino de Dios habrá justicia, que la maldad será derrotada. Sí, mire que el malo que quería destruir el trigo, pero al final, ¿qué hicieron con la cizaña? Lo hicieron manojos. ¿Y a dónde fue echada? Al fuego. La siega es el fin del ciclo. Y los segadores, los ángeles, 39. El fin del siglo representa la conclusión de la época presente o futura, y es cuando nuestro Señor Jesucristo va a establecer el reino de Él, el reino mesiánico. Pero quizá nos preguntemos,
porque yo no puedo quitar esa cizaña que está al lado mío, o que Dios me puso esa cizaña al lado mío. No es nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Sembrar la palabra de Dios, no arrancarla, porque el que va a arrancar, ¿quién es? El Señor. A usted y yo no nos comprendemos, no, que es una cizaña o tiene pinta de cizaña y arranquémosla, y que no fue la cizaña que no, uno se puede equivocar. Entonces, por eso que la separación en la cosecha le corresponde a Dios, no a nosotros. A nosotros nos corresponde llevar el mensaje de Dios. Sí, Satanás no puede arrancar o derrotar la planta sembrada o el buen trigo. Él no va a poder. Aunque le ponga una cizaña, él no la va a poder destruir. Si es un verdadero creyente, va a estar firme. Satanás no se va a poder meter con él. Recuerden el ejemplo de Job. Si usted es un genuino creyente, Dios le va a pedirle permiso, el diablo le va a pedirle permiso a Dios. ¿Será que sí? Por eso no nos preocupemos porque estamos con cizaña. Si usted es un genuino creyente, no se va a preocupar. Pero es que mire a esta persona, o no, es que hace o no hace. Usted vive para Cristo. No se deje influenciar por esa cizaña que el diablo ha puesto. Es que esa cizaña le va a las tabernas y le gusta bailar. Y yo quisiera. Y él dice que no es pecado. Esa cizaña me está influenciando. ¿Sí me van a entender? Hay hermanos que son cizaña. Tranquilo. Tú amas a esa mujer. Es tu novia y se van a casar. Tengan intimidad. Tranquilo. Ese es un cizañero. Ojo, pero es que como yo soy un genuino creyente, en un momento lo que usted me está diciendo es que contrario a la palabra de Dios. A mí no me venga a engañar, pero si usted no es genuino creyente, ¿qué dice? Gracias por el buen consejo. Ojo, tengamos mucho cuidado. Lo sutil de la cizaña que Dios pone al lado de nosotros. Pero Satanás no va a poder arrancar el trigo o el verdadero creyente. Tranquilo. Así que si Dios te plantó genuinamente y el diablo te puso una cizaña, un falso creyente, va a llegar el tiempo de que Dios arranque lo que no es de él. Esta parábola de la buena semilla, en esta parábola la buena semilla no es la palabra de Dios. Representa a los que se han convertido, que han sido fieles a Dios. Entonces la buena semilla son los que se han convertido, los genuinos hijos de Dios. El campo no es el corazón como en la vez pasada, sino es el mundo. Cristo está plantando creyentes verdaderos, genuinos en este mundo. ¿Y cómo usted sabe que esta persona es genuino? Porque tuvo un encuentro con Cristo. Porque su vida se partió. Porque Él muestra a Cristo. Ya. Él vive para Cristo. Ya. A Él no le importa decir, no, a esta invitación no voy porque a Cristo, a mi Señor no le gusta. A Él no le importa porque tiene un encuentro real. A Él no le importa ser rechazado por amor a Cristo. Ese es el verdadero creyente que Dios ha plantado. Pero donde quiera que Cristo plante un genuino creyente, Satanás quiere poner un falsificador. Qué triste que dicen que hasta el diablo ha puesto falsificadores en los púlpitos. Tengan cuidado, porque aquí el diablo quiere hacernos caer con decir un evangelio parecido
Ay, pero es que estamos en la época moderna. Todo ha cambiado, todo ha evolucionado. La palabra sigue siendo la misma. El pecado sigue siendo pecado. Si a usted le dicen, usted puede decir mentiras piadosas, no. Ojo, mentira es mentira y mentira es pecado. Debemos tener cuidado con esas falsificaciones de Satanás. Él tiene creyentes falsos que crean un evangelio falso. Un creyente falso, ya lo vemos en 2 Corintios capítulo 11, 26, que él tiene creyentes falsos. Los falsos maestros, ¿a quién les sirven? Giovanni, ¿me colabora? En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¡Wow! ¿Sí viste que primero puso peligros en el camino, con malhechores, todo? Y después dice, peligros entre ¿qué? Falsos hermanos. Van a haber falsos hermanos. 2 Corintios capítulo 11, 26. Para que usted lo tenga y lo lea. ¡Ay! ¿Van a haber falsos hermanos? Sí. Tenga cuidado. Y esos falsos hermanos acá le está diciendo como que cizaña. Que crean un evangelio falso. Gálatas 1, del 1 al 9. Esos falsos creyentes van a crear un falso evangelio. Hoy en día lo vemos. Mira, ahí está. Por favor, Giovanni, ¿me colaboras? No está. Gálatas 1, 6, 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire que acá en Gálatas le está diciendo Pablo, oye, ustedes están desviando o se fueron detrás de otro falso evangelio. Y esos son los falsos creyentes que llevan. También una falsa, también Satanás al final va a tener un falso Cristo, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. No lo vamos a leerlo, léalo en la casa. Que ahí es el anticristo. Satanás va a falsificar y va a mandar un anticristo. Debemos también permanecer atentos y ser astutos, asegurarnos que Satanás está alrededor de nosotros para hacernos caer, que va a plantar cizaña alrededor de nosotros. Por eso, cuando usted tiene una dificultad y va a pedir un consejo espiritual, ore, para que esa persona que va a ser un instrumento de Dios sea exhortándola a usted con la palabra de Dios, aunque no le gusta. Pero si usted va y hay que esa persona que le va a decirle que el consejo que me diga lo que yo quiero, no, porque el diablo va a poner falsos creyentes para que usted se desvíe. Cuando el pueblo de Dios dormía, o cuando ese hombre dormía, ¿qué pasó? El enemigo. No podemos dormir. Tenemos que ser siempre velante, atento, porque el diablo está como león rugiente mirando a quién destruir. Debemos oponernos a Satanás y a sus mentiras, pero también debemos sembrar la palabra de Dios, llevar fruto en el lugar que Dios nos ha plantado. ¿Usted está llevando fruto? ¿Usted está siendo
instrumento de Dios? ¿Qué fruto el año pasado dio? Para la gloria de Dios. Y le servía a Dios en este ministerio en la capilla. Pero usted no trajo a una persona o no fue un instrumento de Dios para que esa persona llegara a Cristo. Si usted no fue un instrumento de Dios para que una persona llegara a Cristo, póngase a pensar qué fue lo que hizo. ¿Calmó conciencia? ¿Sí calmaste conciencia? ¿Y viniste a hacer un activismo, a servir en una congregación? Porque servir a Dios es ser un instrumento para llevar el Evangelio. Sí, que a muchos no les gusta, porque le va a tocar dar una mala noticia. Si tú no estás con Cristo, te vas para el infierno. A la cizaña, ¿qué le pasó? La quemaron. Y mire que dice aquí el crujir de dientes. Y ¿el qué? El 42. Y lo echarán en el horno de fuego. Allí serán el lloro y el crujir de dientes. Oye, el infierno es realidad, pero muchos no lo ven así. ¿Qué ocurrirá con la cizaña? Dios la recogerá y la quemará. ¿Qué pasará con los que no son hijos de Dios? Van a ir al infierno. Y tú, sabiendo la verdad, ¿qué estás haciendo? Las congregaciones que se comprometen o están ahí siempre pendientes de servir a Dios, también tenemos que tener cuidado de que el enemigo no entre a la congregación para confundir, para hacer división. Satanás se quiere meter en medio de las congregaciones para destruir. Estos creyentes falsos desvían a los verdaderos. Sí, esos creyentes falsos quieren desviar a los verdaderos hijos de Dios, aun que ellos vivan engañados. Hay denominaciones que hacen desviar a las personas. Hay religiones que aún hacen que las personas vivan esclavas. Son creyentes falsos. Porque el genuino creyente vive para Cristo. Muestra a Cristo. Y la pregunta es, ¿usted es genuino creyente? ¿Usted muestra a Cristo en todo lo que usted está haciendo? ¿Usted ve o las personas ven lo que Cristo está haciendo en su vida? ¿O usted sigue siendo el iracundo con sus hijos en su hogar? ¿Usted sigue siendo el malgeniado con su esposa y su esposo? Oye, el primer lugar que uno tiene que mostrar que realmente es una nueva criatura en Cristo, ¿sabe dónde es? No es en la iglesia, es en el hogar. Después en el trabajo, en el estudio, pero en primer lugar, ese es en el hogar. Ay, pero es que no me aguanto que me trate mal o que me mire mal. Oye, ¿usted está mostrando el amor de Cristo en su hogar? Ay, muy fácil mostrarlo con el vecino, con el compañero de trabajo, que ama a Cristo, que soy evangélico, y le pongo en mi estado cositas de Cristo, palabras, pero en su casa no se aguanta nada porque ya estallas como un fósforo. ¿Eres un genuino creyente o eres pura cizaña?
Y recuerden el título. ¿Cizaña igual a qué? Entonces cuando le digo, usted es una cizaña, ya sabe lo que le estoy diciendo. Para eliminar a los falsos creyentes, no es nuestro trabajo. ¿Nuestro trabajo cuál es? Permanecer en Cristo y sembrar la palabra de Dios. Tranquilo, si Dios le puso una cizaña, tranquilo. Esa cizaña te va a ayudar a moldear. Esa cizaña te va a ayudar a que usted sea más fuerte y viva para Cristo. Siempre nos equivocamos al tratar de juzgar si este es cizaña o no. A usted y a mí Dios no nos puso como detectives con una lupa, miremos si esta es cizaña o no. A nosotros Dios nos puso ¿a qué? A llevar el evangelio. El que le tocó hacer o que le va a corresponder a hacer el trabajo pesado, ¿quién va a ser? ¿A Dios? Ni a los ángeles. Bueno, cizaña o trigo, pero no hay más. Por eso será necesario esperar hasta el juicio final, cuando Dios separará entre los verdaderos y auténticos creyentes de los falsos. ¿Y usted qué es? ¿Un verdadero creyente o un falso? Una imitación. Recuerden que la imitación es muy parecido. Un billete falso tiene que ser bien. ¿Y cuándo se va a dar cuenta? Acá en el juicio final. Usted va a ser ese que, no, Señor, ¿cuántas veces yo saqué demonios en tu nombre? ¿Cuántas veces yo serví en la capilla Bogotá? Mire que yo cuántas veces puse las sillas, lavé el baño o muchas cosas. Y Dios va a decir, yo no soy su Señor, yo no era su Señor, perdóneme. Es una cosa simple. Usted cuando compraba las cosas era porque le gustaba. Ni me preguntaba, venga Señor, ¿será que a ti te gustará esta compra? ¿Será que haciendo esta compra es para tu gloria? Te puedo glorificarte a ti con esta compra que voy a hacer. Pero ¿para qué voy a pedirle si es mi dinero? Pero ¿quién es su Señor? Muchos dicen, Señor, usted no me ayudó. Pero usted cuando tuvo el plan de ese negocio, a mí no me contó. Tú hiciste las cosas y cuando abriste el negocio, fue que me hiciste una medio oración. Pero en tus planes no me comentaste. Y muchos después dicen, Señor, ayúdame. Pero si usted en sus planes nunca estuvo con Jesucristo, nunca lo involucró, ¿será que usted es un auténtico cristiano? Y usted dice, yo tengo en cuenta a Dios, pero ni lo tiene, ni es fiel en lo mínimo. ¿Y lo mínimo qué es? Señor, voy a comprarme unos zapatos. Por favor, guíame, que esa compra sea para la honra y la gloria tuya. Por favor, Señor. ¿Pero para qué? Yo puedo comprar los zapatos yo solo. Es como cuando usted quiere decirle, Señor, yo sé prender el televisor. ¿Para qué le voy a decirle a usted que me ayude, que me dé la sabiduría para prender un televisor si no más es un botoncito y con un control? Que hay que pedirle la sabiduría. Pero muchos quieren decir, yo soy un auténtico cristiano, yo soy genuino, pero no tiene a Dios en sus planes. ¿Y eso es un genuino cristiano? Mire, dicen, lo decía, se me olvidó quién lo decía, que cuando alguien ora en público,
y se extiende y hace oraciones exageradas, es porque en la intimidad no ora, porque quiere aparentar. Cuando una persona en público hace oraciones extensivas y va a orar por los alimentos y hace un culto, es porque usted no quiere aparentar, porque usted no tiene una relación con Él. Señor, gracias por bendecir sus alimentos. A mí me cuestionan mucho, pero si yo vivo hablando con Él en todo momento, pero es mi Señor. ¿Usted es genuino o una imitación? Un billete bien falsificado, que ante los ojos de nosotros vamos a decir, wow, mire, debía ser el pastor, pero usted es pura cizaña, porque no se esmera deseando tener intimidad con Dios, porque usted no desea levantarse y decir, Señor, por favor, háblame. Señor, en este día tengo que hacer esto, colga tu gracia. Por favor, Señor, coloca tu gracia en esta vuelta. Y usted cuando usted ha orado así, Señor, pon tu gracia en mí, wow, usted va a quedar sorprendido. Porque el verdadero creyente, hasta en lo mínimo, es fiel en decir, te necesito, ayúdame. Ese es el verdadero trigo. ¿Usted qué es? ¿Una falsificación? Dicen que muchos líderes son falsificaciones o imitaciones de su pastor, porque enseñan igual que su pastor. Nosotros tenemos que ser imagen puesta de Jesucristo. Que cuando usted abre o haga algo, la gente vea a Cristo. Pero usted es genuino, hijo de Dios, o mera cizaña. Pero ¿por qué? Mire, es que a mí me están juzgando, a mí me tienen entre ojos. Usted está haciendo cizaña. Aquí, cuando los discípulos estaban en la casa y la gente se había ido, se acercaron a Jesucristo, sus discípulos, y le dijeron, no entendemos, explíquenos. Nosotros tenemos que aprender eso. No a orar. Ayúdeme, explíqueme, no entendí. Un verdadero creyente no hace las cosas a espaldas, ni habla mal de su hermano, ni cuestiona. Ustedes y yo, en esa porción, ya sabemos que es trigo y cizaña, que el diablo sembró cizaña entre trigos para destruir el trigo. Que ustedes y yo vamos a estar sembrados entre falsos creyentes. Pero usted demuestra que es auténtico creyente. ¿Usted es genuino? ¿Pero por qué su radicalidad demuestra que usted es de Cristo? Y no le importa que la gente lo deseche a usted. Eso es un punto importante. Un verdadero creyente no le importa ser rechazado. No le importa que no haya más invitaciones, porque él quiere vivir para Cristo. Usted en esa área, ¿qué está mostrando? Porque es entre Dios y ustedes.
tranquilo. Tienen, no sé hasta cuándo, pero si está en vida, pueden solucionarlo si son cizaña, arrepintiéndose y recibiendo a Cristo. Que Él lo convierta a uno en trigo. Si usted realmente ha vivido una religión y así ha hecho mofa o un cuento o ha sido buen autor diciendo no, pero usted realmente dice no, soy cizaña, tranquilo, el único que lo puede volverlo a trigo, ¿quién es? Él nos hace nuevas criaturas. Y eso es lo que usted tiene que mirar. Si es cizaña, ya sabe qué hacer. Arrepiéntese. Y Señor, quiero ser trigo desde ahora. Pero muchos no lo hacen. Porque el trigo cuesta. Al trigo lo van a rechazar. A muchos no les gusta el trigo. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra.